A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Conducción y community manager, Alejandra Formoso Urruzola. Y desde Madrid, nuestra corresponsal, Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. Es necesario que los argentinos puedan hacer su vida y descansar tranquila por las noches, sabiendo que hay héroes velando porque estén a salvo. Queridos cadetes, aspirantes y soldados, ustedes son el futuro de la patria. Tomen el ejemplo que nos legó Belgrano y hagan lo suyo frente a las adversidades que nos depara el futuro. Porque en un mundo cambiante las nuevas amenazas no se circunscriben exclusivamente al campo de batalla, sino que los pondrán a prueba de manera física y mental de formas que aún no imaginan y para las cuales deberán estar preparados. Buenas tardes Argentina, buenas tardes Colombia, Haití, buenas noches Beirut, buenas noches Chipre, África toda, República Centroafricana, Congo, Sudán, Sahara Occidental, Medio Oriente. Buenos días, India y Pakistán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de FM Soldados. Esto es Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Hoy tenemos un programa muy especial en un mundo donde los conflictos parecen multiplicarse desde Ucrania hasta Medio Oriente. La diplomacia se pone a prueba cada día. Vamos a analizar en profundidad el impacto de los conflictos actuales, especialmente el avance de la guerra entre Rusia y Ucrania, las nuevas tensiones en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes. Y para comprender mejor el complejo entramado de actores, intereses y consecuencias internacionales, vamos a dialogar con un especialista de primer nivel, el doctor Paulo Bota, experto en Medio Oriente, analista internacional, investigador y académico de amplia trayectoria. Prepárense para 2 bloques de programa, un análisis claro, profundo, necesario. La paz se construye también con información y conciencia. Y bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Prepárense para escuchar un programa especial, ¿no, Eduardo? Así es, y tan especial que lo iniciamos con el presidente de la Nación, en esto que, gracias a Dios, gracias a las circunstancias que estamos viviendo, nos toca estas letanías de algún modo habituales, estos piropos, este dirigirse a nuestros uniformados de una forma tan gratificante, de la cual estamos un poco desacostumbrados, e iniciar de este modo, con las palabras que dirigieran oportunidad de lo que fue la jura, y junto con la jura de la bandera, la jura de fidelidad y de seguir la que hacen los militares, de estar dispuestos inclusive a ofrecer la vida en su defensa, a seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida, que es la fórmula de rigor, que fue la ceremonia llevada a cabo en el campo hípico militar, en el campo de Palermo, y en el que ahí estuvo presente nuestro presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero todo gira en torno, y lo que vamos a intentar hoy es la delicada situación en la que se encuentra Oriente Medio, sobre todo por ser de algún modo no solo testigo, sino protagonista, y me refiero a Israel, al país, a la nación, al Estado de Israel, para que nos adentremos en el estado actual de situación en el que se encuentra, y las perspectivas tras
esta denominada guerra de los 12 días, que alguien podría expresar que el presidente Trump ha querido acuñar una frase célebre, y si en algún momento existió una guerra de los 6 días, aquella que se desatara entre el 5 y el 10 de junio de 1967, alguien nos dirá hace cuánto tiempo atrás. Bueno, podría también existir una guerra de los 12 días. Así que el primer mandatario de la potencia del norte ha acuñado su propia, digamos, su propia sigla o su propia expresión de la guerra de los 12 días. Quien ha desarrollado este tema de una forma realmente muy acabada y completa, y a quien invito a que lo puedan seguir, es en un trabajo que, bueno, del cual nos tiene acostumbrados Jorge Castro, analista internacional, y el tema es: el ataque de Estados Unidos a Irán abre una nueva época. Él rescata 4 factores fundamentales, en el cual se refiere a lo dicho por el general Jack Keane sería la palabra, del Instituto de Estudios de Guerra de Washington, que sostiene que el operativo ofrece 4 características. Uno, es una extraordinaria seguridad en la que intervinieron 12 comandos diferentes del Pentágono, sin que trascendiera en ningún momento los puntos críticos que surgieron. Nosotros lo traducimos en una condición fundamental, uno de los principios, que es el secreto. Una segunda es una excepcional capacidad de decepción y sorpresa. Por decepción encontramos lo que es hablar de velo y engaño, sería deception, sería la traducción de engaño. Y la utilización de una fuerza aplastante de bombas y bombarderos, del cual expresa con bastante profundidad. Y finalmente, un cuarto aspecto, que es la notable paciencia estratégica. Me encanta por esta denominación un calificativo más de la estrategia, la paciencia estratégica y capacidad de liderazgo del presidente de Estados Unidos. Bueno, ya creo que estamos en contacto con nuestro invitado de hoy, el cual va a ser presentado brevemente por Alejandra, y por eso lo que habíamos iniciado esto necesitamos conocer un poco más de Medio Oriente, y por lo tanto nos vamos a referir a quien es un experto en este aspecto, que es Paulo Botta, un exquisito especialista en temas relacionados con la región más conflictiva del mundo. Alejandra, definamos 2, 3 los primeros aspectos de Paulo antes de darle la bienvenida. Sí. Bueno, él es doctor y diploma de estudios avanzados 2007 por la Universidad Complutense de Madrid, diploma superior de la lengua árabe por el Ministerio de Educación Superior de la República Árabe de Egipto, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Y si sigo hablando vamos a estar media hora. Paulo, bienvenido a Cajos Azules. Muchas gracias. ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Está saliendo bien, ¿no? Acá la operación la producción me dice que sí. Bueno, Paulo, un honor tenerte en Cascos Azules. Creo que es la primera vez, ¿no? Qué malo que fue que no te invité antes, ¿no? Por favor, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Paulo, sí, nos hemos cruzado 1000 veces en el CARI y en tantos otros lugares, y mis respetos, y bueno, y hemos presenciado más de una exposición tuya. Yo rompería el hielo preguntándote algo que no es fácil en la primera pregunta. ¿Cómo es que libaneses y gazatíes en esa zona han decidido convivir, unos con Hezbollah y los otros con Hamas? Yo sé que esto es una respuesta difícil y la pregunta es complicada, porque podemos llegar a decir que ¿por qué España convivió con la ETA? ¿Por qué nosotros convivimos tanto tiempo con una guerrilla o con una subversión que existió? ¿Qué me dirías vos?
Bueno, en realidad nosotros analíticamente, como sabés bien, nosotros los tomamos como si fueran unidades, ¿no? Porque hacemos partícipe a estas sociedades de la misma, digamos, concepto, ¿no? Hablamos de sociedades que conviven con grupos terroristas. Pero en realidad, bueno, cada sociedad tiene sus especificidades. En este lugar yo diría que hay algo en común y es la debilidad del Estado. Cuando el Estado central, esto es como la comunidad, digamos, políticamente organizada, cuando el Estado no es fuerte, cuando el Estado no es esa organización que todos coinciden en que debe ser la que genere orden hacia adentro y representación hacia afuera, pues cuando esos estados hay débiles, lo que hay es, aparecen estos grupúsculos, aparecen las rupturas, aparecen grietas, aparecen, digamos, lo que Don le llamaba esas zonas marrones, donde se pierde el monopolio del uso de la fuerza pública en términos weberianos, y entonces aparecen estos grupos que comienzan a controlar algunas zonas, algunos territorios. Y eso es lo que ha pasado en Líbano, es el ejemplo claro, por eso incluso hablamos de libanización, ¿sí? Y en el caso de Gaza pasó algo similar, porque básicamente no hay que perder de vista que Gaza es la ruptura de lo que se pensaba que iba a ser una unidad que era el Estado que iban a hacer después de los acuerdos de Oslo, el Estado palestino. Entonces, ¿por qué coinciden? Y bueno, porque cuando no hay un Estado, cada uno se lleva un pedacito. Si eso encima es en una región donde hay muchas armas, si eso además es una región donde los niveles de conflictividad y las diferencias sociales son muy grandes, pues terminan generando yo diría, estos microestados donde cada uno ejerce el poder en un pequeño territorio. Sí, tomado totalmente. El tema que lamentablemente no sucede solamente en esa porción del globo, sino que en muchos otros lugares, de los cuales también hemos sido de algún modo testigos. ¿Cómo definirías, cómo definirías, Pablo, hoy por hoy la situación en Medio Oriente después de lo que ha sucedido? Nosotros hace un rato, no sé si nos escuchás, estábamos hablando de esta frase acuñada por el presidente de Estados Unidos, creo que fue él, de la guerra de los 12 días. ¿Qué agregarías vos? Yo lo que diría es que hoy Medio Oriente es un poco más peligroso de lo que era el 12 de junio. Y te explico por qué. En primer lugar, porque la disuasión, tanto para israelíes como para iraníes, a pesar de lo que puedan decir desde un punto de vista, yo diría más bien superficial, se ha roto. ¿En qué sentido? Israel decidió atacar a Irán y no por eso el programa nuclear iraní ha terminado. Eso podemos discutirlo en otro momento. Esto es, la disuasión de los iraníes no funcionó para Israel. Pero también los iraníes han decidido atacar a Israel y la disuasión tecnológica y militar israelí tampoco ha funcionado. Entonces, en primer lugar, no hay disuasión. En segundo lugar, la herramienta militar también ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas, pero también límites, ¿no? Esto es, ni uno ni otro actor ha conseguido por medios estrictamente militares conseguir lo que se había planteado, los objetivos políticos planteados. Y en tercer lugar, y eso me parece también es muy lamentable, pero es un dato, nosotros como analistas no tenemos que decir si nos parece bien o mal, si nos parece lindo o feo, sino nosotros tenemos que describir la situación. Y decir, en tercer lugar, hay una ausencia de la diplomacia, porque claramente ninguno de los actores involucrados hoy tiene mucho incentivo o para creer o para comenzar a creer en la diplomacia. Entonces, si tenemos, si la disuasión no ha funcionado, si los objetivos, si el instrumento militar no ha servido para alcanzar los objetivos, y si a la vez ninguno cree realmente en la diplomacia, pues estamos en una situación muy compleja. Y si además le agregaría un tema más, ¿no? Tanto sea en el lado del Estado de Israel como en el caso iraní, los que toman las decisiones, los decisores, no son plenamente aceptados por sus sociedades, ¿no? Netanyahu tiene un gobierno que
viene con algún tipo de problemas graves para su continuidad en un sistema muy complejo como es el sistema israelí, porque es un sistema altamente representativo, tan representativo que el poder está totalmente fragmentado y a veces esos pequeños partidos políticos son los que terminan teniendo, son los kingmakers, como dice en inglés, ¿no? Son los que terminan decidiendo a quién conforma el gobierno. Y en el caso iraní, porque el sistema político iraní es a la vez escasamente representativo. La mayoría de los iraníes no se sienten representados por el sistema político. Entonces, si le agregamos esos tres elementos que mencionaba, que son liderazgos que no son muy representativos, pero que, y me agrego este último punto, paradójicamente son sociedades bastante con altos grados de nacionalismo, donde cualquier tipo de ataque exterior lo que hace es rápidamente aunar a esa sociedad. Entonces, es la tormenta perfecta, ¿no? Porque nadie cree en la disuasión, los instrumentos militares tienen límites, nadie cree en la diplomacia, son liderazgos bastante endebles, pero a la vez que pueden echar mano del conflicto exterior para generar algún tipo de apoyo por ese sustrato nacionalista que hay en las sociedades. Entonces, obviamente, ahí, permitidme que lo diga, sería echarle sal y pimienta a gusto y vas a tener conflicto para rato. Bueno, el realismo de las relaciones internacionales te aplaude en este momento, porque si queremos hablar de la anarquía que caracteriza a esta definición de lo que es esta vertiente realista de las relaciones internacionales, bueno, la has definido de una forma tremenda. Ahora, esto me da pie porque evidentemente creí que había un atisbo, alguna luz, bueno, pero lo que nos presentás, esto después del 22 de junio, esta retaliación o esta vendetta, o como queramos llamarle, del ataque anunciado a Qatar, a la base aérea, la cual fue, no sé qué datos podrás llegar a tener con más profundidad, como que te ataco, pero sabés que no te voy a pegar tan fuerte. De algún modo me está hablando de alguna crisis de gobernanza en Irán. Se detecta o se percibe como que hay que mantener, que no exista un malestar social más profundo de lo que a veces Occidente anticipa, advierte y de algún modo hipotetiza de que hay un resquebrajamiento en la unidad de un gobierno teocrático, ¿no? Estamos hablando de Irán. ¿Cómo lo ves vos? Mira, hay varias cosas que podemos decir al respecto, Eduardo. La primera es que cuando uno analiza, lo que tiene que hacer es siempre ponerse en el lugar del otro, ¿no? Desde las propias valoraciones, hay que entender al otro, su forma de pensar, su historia, y a partir de ese momento uno puede, digamos, tratar de elaborar o de pensar cuáles pueden ser las decisiones del otro. En este sentido, yo diría que hay varias cosas para decir. En primer lugar, Irán es un país tremendamente diverso en muchos sentidos. Solamente casi la mitad de los 90 millones de iraníes son persas. El resto son baluches, azerbaiyanos, armenios, kurdos, árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Es un país muy diverso. Es cierto que la mayoría de los iraníes no se sienten representados por el gobierno. Ese es un dato, ¿sí? Ahora bien, eso no significa que luego estén deseosos de que haya alguien impuesto desde fuera, o que odien tanto al gobierno que prioricen una fuerza exterior. Eso no se ha visto nunca en la historia de Irán. Entonces, en primer lugar, odiar al gobierno, yo diría, tiene sus límites. Ese es el primer punto para tratar de responder tu pregunta. Y el segundo es que nunca tenemos que olvidarnos que el actual régimen iraní, si querés le podemos llamar el régimen de los ayatolás, después podemos hablar un poco de que no es tan simple en Irán, que los ayatolás tienen todo el poder. Permitime después que haga una mención al respecto. Pero digo, nunca nos tenemos que olvidar que los ayatolás llegaron al gobierno después de hacer una revolución, ¿sí? Y por lo tanto saben cómo es tomar el poder. Y como saben cómo es tomar el poder,
por lógica consecuencia saben cómo mantenerse en el poder. O sea, no van a cometer los errores. No es alguien que llegó al poder por una democracia y luego son bastante naifes e inocentes que no saben cómo puede socavar el poder un movimientos de oposición, porque ellos fueron movimientos de oposición. Y como fueron movimientos de oposición y han tenido ese control de la sociedad, ese control de las calles, un control social muy, muy fuerte, realmente han aprendido a lo largo de estos más de 40 años sobre no solamente su propia experiencia, sino también de la experiencia ya estando en el poder. Han estado de los dos lados del mostrador. Fueron una fuerza que trató de obtener el poder y lo consiguió, y luego una fuerza que ha mantenido el poder. Entonces, yo diría que son dos límites estructurales. En primer lugar, los iraníes pueden odiar al gobierno, pero eso no significa que estén abriendo de los brazos a alguien que venga desde fuera. Y en segundo, quien esté en el gobierno lo obtuvo a través de la fuerza, ha logrado mantenerlo, entonces tampoco hay tanto espacio socialmente hablando como para que sorprendan al gobierno las fuerzas de oposición. Y es por eso que yo creo que en ese sentido lo que vemos es que, a pesar de que algunos que decían no, esto está cayendo, el hijo del Shah casi que ya estaba subiéndose al avión para volver, hoy por hoy lo que vemos es que el régimen iraní sabe muy bien controlar el poder, todavía se sigue manteniendo, y hasta donde podemos ver no hay posibilidades ciertas y a corto plazo de que esto caiga como un castillo de naipes, ¿no? No sabemos qué puede pasar, pero lo que vemos por lo menos desde fuera es que todavía tienen los clivajes, todavía tienen las herramientas como para mantener cierto orden social. Y por cierto, fuera poco, te agrego un elemento más. Ponele que caiga, ¿quién se hace cargo del poder en un país tan complejo, en un país donde no hay, ningún tipo de élite dirigente que no sea de este grupo en los últimos 40 años? ¿Quién se haría cargo de la gestión del día a día? Ya sabemos lo que pasó en Irak en el 2003, lo que pasó en Afganistán en el 2001. Cada vez que caen los regímenes políticos, y si no hay un recambio con algún tipo de conocimiento real, si no hay un recambio que haya estado metido en el país. Recordemos que en el 2003, cuando cae Saddam Hussein, aparece un señor que se llamaba Ahmed Shalabi, que hacía 20 años no estaba en Irak y pasó lo que pasó. Sí. Cuando cae Afganistán, aparece Hamid Karzai, que había otros tantos años que no estaba en Afganistán, y vemos lo que pasó. Pensar que alguien que venga desde fuera, con una élite, con un grupito de decisores pequeños que tampoco tienen mucho de inserción social, se pueden hacer cargo de países de 20 y pocos millones de personas, no fue exitoso. Pensemos en un país de 90 millones de personas. Sí, solemos hacer alguna interpretación occidentalista de todo lo que sucede y no es bueno. Yo te voy a hacer una pregunta, pero nuestra conductora me está advirtiendo de que no hemos leído ni la cuartísima parte de tu currículum, así que yo te hago una pregunta, pero no me respondas sino después del tiempito que me va a dar ahora Alejandra. Nosotros, los que sabemos menos, preguntamos qué diferencia hay, por ejemplo, entre Levante y lo que es Medio Oriente. Y vos tuviste la delicadeza de mandarnos un mapa desde Turquía, que abarca desde Turquía hasta Yemen y Omán, y desde Irán hasta Egipto. Entonces, vamos a hacer ahora una pequeñísima pausa y me lo contestás, ¿puede ser? Por supuesto, por supuesto. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida.
Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Soldados valientes luchando en la paz, con cascos azules y coral. Gracias por su constante entrega e invaluable servicio a la nación. Que Dios bendiga a las Fuerzas Armadas y a todos los argentinos. Que las fuerzas del cielo nos acompañen. Seguimos en Cascos Azules con el doctor Paulo Botta, doctor en Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, director de la Oficina de América Latina de Trends Research Advisory, Emiratos Árabes Unidos, director del Comité de Medio Oriente del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, investigador senior no residente del Institute for Global Studies, Roma, Italia, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, presidente de la Fundación CEMOC, Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, profesor protitular de la Universidad Católica Argentina, profesor titular de la Universidad del Salvador, Escuela de Estudios Orientales, profesor de la Escuela Superior de la Guerra Conjunta. Un placer saludarlo a Pablo Botta, le damos la bienvenida en este segundo bloque de Cascos Azules. Buenas tardes, Paulo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, quedaba pendiente, Pablo, esto que no, mira, un reconocimiento de quien ya no nos está con nosotros, que era Horacio Calderón, cuando él hacía un distingo que hoy yo no lo tengo bien claro entre lo que puede ser la determinación o la identificación de Levante de lo que es Medio Oriente. ¿Vos tenés algún distingo entre una acepción y otra? Sí, en realidad Medio Oriente es, si usted busca en finales del siglo XIX, cualquier cosa que sea publicada, buscan la palabra Medio Oriente, no lo van a encontrar. Básicamente porque Medio Oriente es un concepto que nace a partir del Reino Unido. Cuando uno se pregunta Medio Oriente, ¿en medio de qué? Sería la primera pregunta, ¿no? Y el concepto geopolítico británico es, como les decía, que se acuña a inicio del siglo XX, es Medio Oriente es aquella región que está entre el Canal de Suez, en Egipto, y la joya de la corona británica, la India, el subcontinente indio, el Raj británico. Lo que está entre el Canal de Suez y la India es lo que en términos generales a inicio del siglo XX se va a llamar Medio Oriente, que es un concepto geopolítico nacido, como le digo, a partir del Reino Unido y donde se ha ido tomando en casi todas las cancillerías a lo largo del siglo XX y sobre todo a partir de que los Estados Unidos van a ingresar fuertemente en la arena internacional después de la Segunda Guerra Mundial y que ese concepto de Medio Oriente hoy en día es, yo diría, lo básico para entender. Después algunos dentro de Medio Oriente son más restrictivos, menos restrictivos, ponen a Turquía no está incluido, ponen ahí a Pakistán y Afganistán, otros no, algunos ponen los países del Cáucaso, Asia Central, bueno, esos son Medio Oriente ampliado, pero básicamente Medio Oriente originariamente, y en el cual la mayoría se entiende hoy, es aquella región que está entre el Canal de Suez y la India. También se habla muchas veces de África del Norte y Medio Oriente, sobre todo para hacer hincapié en esa continuidad lingüística que hay entre los 5 países del norte de África, ¿sí? Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Egipto, que son países que hablan árabe, su lengua mayoritaria son países de la Liga de los Estados Árabes. Y el Levante es un concepto más bien de tipo histórico, cultural. Levante hace referencia
a la zona del Mediterráneo oriental, la zona donde, precisamente la zona este del Mediterráneo, con los territorios que hoy en día están ocupados en parte por Israel, el Estado palestino, Jordania, Líbano, Siria y parte de Turquía. Eso es históricamente el Levante, que está mucho más vinculado a un concepto histórico como tal vez el de Tierra Santa, ¿no? Pues Tierra Santa, Levante son conceptos más históricos, Medio Oriente es un concepto más geopolítico británico, Medio Oriente y África del Norte una especie de continuidad, ¿no? Pero luego son conceptos que, como todos los conceptos geopolíticos, son eso, ¿no? No son conceptos estrictamente geográficos, no dependen solo de la geografía física. Hay una base de geografía física y después mucho de intereses políticos, donde me dicen que a algunos países los voy a incorporar y a otros tal vez los voy a excluir. Pablo, te has lucido, realmente estás aquilatando tu currículum. Te hace una pregunta Alejandra. ¿Cómo estás, Pablo? Alejandra Formoso Ruzola te saluda. Y Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En un mundo tan convulsionado, ¿qué análisis podés darnos de cómo podemos esperar la evolución de este conflicto, ¿no? Porque también hay muchos actores involucrados en esta geopolítica, donde intervienen también Europa, Medio Oriente, y están todos aquellos intereses que se van jugando minuto a minuto. ¿Vos qué podés decirnos acerca sobre tu visión y tu análisis? Bueno, en primer lugar decir que como todo en la vida y mucho más cuando estamos hablando de política internacional, no todo depende de lo que quiera un solo actor. Esto va a depender de los movimientos de muchos actores. No es que hay uno que sea realmente, digamos, alguien activo y los demás son todos actores pasivos. No, acá todos son, es muy compleja la situación y por lo tanto no depende solamente de lo que quiera uno. Y el segundo dato que siempre es importante y hay que tenerlo en cuenta es no siempre todo sucede como se esperaba, ¿no? En este sentido yo diría que el geopolítico Tuzana hay que tenerlo en cuenta, puede fallar, ¿no? Todas las cosas, alguien puede tener un objetivo y puede después generarse una consecuencia diametralmente opuesta. Eso en primer lugar. Y para responder a tu pregunta, yo diría que más que tener una especie de bola de cristal, lo que nosotros hacemos analíticamente hablando es a veces identificar ciertas tendencias y a partir de ciertas tendencias estar atentos a lo que está apareciendo. La primera tendencia que yo me parece que es muy importante a tener en cuenta es la voluntad de Estados Unidos de seguir siendo un actor central en la región de Medio Oriente. A pesar de que muchos decían en los últimos años de que Estados Unidos ya no le interesaba Medio Oriente, que solamente se iba a interesar en China, el Indo-Pacífico, lo que estamos viendo, sobre todo con la segunda presidencia de Trump, es la voluntad de seguir siendo, vamos a decirle, un eje ordenador en la región de Medio Oriente. Y ahí me parece que es la primera tendencia a analizar. ¿Cuál va a ser la política estadounidense en la zona de Medio Oriente? Ahí obviamente que Estados Unidos lo que vemos hasta ahora es que carece de una política comprensiva y por eso las discusiones y todas las diferencias que hemos visto en las últimas semanas, cada vez que Trump decía una cosa, después decía otra, Marco Rubio decía una cosa, el secretario de Defensa decía otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero, no hay todavía una política, pero lo que haga Estados Unidos, que va a depender mucho de su política doméstica, es el primer tema relevante. En segundo lugar, hemos visto también que las otras potencias, vamos a decir China y Rusia, no tienen mucha capacidad de influir directamente en la región. Por lo tanto, es importante seguirlo, sí, pero tal vez no son tan relevantes. Luego, en términos más específicos de la región, me parece que hay que analizar cuál es la evolución que se da entre Israel y el resto de los países árabes, particularmente los países árabes del Golfo. Porque hoy, al parecer, lo que está apareciendo, es que la tendencia es que la ruptura no es entre Israel y los árabes o entre Israel y los musulmanes, sino la principal tendencia que se está viendo es que hay una ruptura entre, vamos a decir,
los que quieren un Irán con preeminencia regional y los que no lo quieren. Y obviamente que esos que no quieren un Irán con preeminencia regional, no solamente contamos a Israel, sino a muchos países árabes, fundamentalmente algunos países árabes del Golfo y otros países árabes de la región. Entonces, ¿cómo va a evolucionar la posición de Israel? ¿Cómo va a evolucionar las relaciones entre Israel y los países árabes? Es otro elemento central. Y en tercer lugar, yo, para este caso particular que estamos analizando, creo que hay que seguir mucho la política doméstica iraní, que no son solo los ayatolás, como mencionábamos hace unos momentos, cada vez Irán es una sociedad mucho más militarizada. Los que toman las decisiones hace 40 años, la gente sigue hablando de manera muy simplista de el Irán de los ayatolás, pero hoy en día tenemos a los Pasdarán, al ejército, a las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, que son todavía mucho más relevantes. Ya no son meramente un instrumento del régimen, sino que tienen poder político, tienen poder militar, tienen poder económico, tienen poder social. Fíjese, es un dato muy básico que a veces suele pasar desapercibido. La mayoría de los objetivos militares de Israel no fueron clérigos, sino que fueron los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y el Servicio de Inteligencia. ¿Por qué? Porque ahí reside el poder, el núcleo duro del poder. Entonces, hay que seguir mucho la política interna iraní, y en la política interna el principal tema a seguir yo creo que es la evolución de esa tensión que cada vez es más clara entre los que hicieron la revolución, los clérigos, y los que hicieron la guerra entre Irán e Irak, los militares, que son los que hoy en día cada vez quieren, desean y a veces están ejerciendo más poder. Por lo tanto, en definitiva, para entender un poco cómo va a ir hacia dónde va a evolucionar la región, yo diría, primero, no depende de uno solo, depende de muchos actores. Segundo, las cosas no siempre salen como uno piensa, ¿no? Puede tener consecuencias distintas. Y en cuanto a la región, ¿qué hace Estados Unidos en primer lugar? Las otras potencias en segundo lugar. Las relaciones entre Israel y los países árabes me parece que es muy relevante, y la política interna iraní. Si uno más o menos sigue esos ejes, creo que algo va a entender, o vamos a poder vislumbrar en parte hacia dónde va la situación. Lo que sí es, como recién mencionaba Eduardo hace unos minutos, creo que la situación hoy en día es mucho más peligrosa de lo que hace un mes, porque cada vez los actores creen menos en la diplomacia y están más dispuestos tal vez a conseguir sus objetivos a través del uso de la fuerza. Bueno, realmente importantísimo y realmente esclarecedor lo que has expresado, sorprendente en muchos casos, querido Pablo. Voy a apelar a tu capacidad de síntesis para cerrar, porque créase o no, ya se nos voló más de la mitad del programa. Y quería hacerte de algún modo esto, cómo nos toca a nosotros. Y te hago una doble pregunta que la sintetizo en una sola. Nosotros, vos sabés que hemos tenido que replegar observadores argentinos que estaban en estas locaciones, en el sur del Líbano, con una disminución de efectivos, una cantidad de argentinos que estaban ocupando o que estaban en las misiones de paz de estos diferentes lugares. Me refiero a UNIFIL, ANSO y también a UNDOF, o lo que es las alturas del Golán, lo que es la Fuerza de las Naciones Unidas para la Observación de la Separación, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano y el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua. Los tres los dije en español, lo tengo acá traducido. Pero por otro lado también, país que ha recibido indirectamente una agresión iraní a través de Hezbollah, como se está casi confirmado respecto a la embajada y a la AMIA. ¿Cómo verías el juego de Argentina, ya sea a través de sus observadores militares y en cuanto a la seguridad acá en el país, en el continente, en lo terrestre? Bien, con respecto a los observadores militares, hay una tendencia clara en Medio Oriente a quitar, vamos a decir, lo voy a decir de esta manera, a Naciones Unidas, a las operaciones de mantenimiento de la paz, todas las organizaciones, todas las operaciones, los países de la región tienen una voluntad clara
que dejen de estar presentes en la región, ¿no? Entonces, como lógica consecuencia, todos los países van a haber reducido sus contingentes, algunas de estas misiones probablemente van a ser o rediseñadas o directamente van a desaparecer. Me parece que es una tendencia irrefrenable, ¿no? Hay poco espacio hoy en día para actores que no sean los actores directamente involucrados en la región. Ese es el primer dato que me parece que resulta claro. Y con respecto a la política exterior argentina hacia la región de Medio Oriente, resulta claro que yo me animaría a decir que no solamente por los atentados de los años 92 y 94, nosotros tenemos una historia particular con Irán, donde los organismos de la justicia argentina han responsabilizado de manera directa o indirecta a República Islámica de Irán, sino también hay otro elemento más, que es las vidas de ciudadanos argentinos que fueron heridos, asesinados o secuestrados a partir de los ataques del 7 de octubre del 2023 por parte de Hamas. Por lo tanto, digamos, en este sentido Argentina tiene una historia donde no podríamos estar, digamos, cercanos ni a Irán ni a los proxies iraníes en la región. Ese creo que es un dato estructural, ¿no? Pero sí me parece que, tomando en cuenta, eso ya es algo que tiene que ver más con la generación de nuestras burocracias, que hemos tenido estos hechos tan desagradables, estos atentados hace más de 30 años, que hemos tenido, digamos, el tiempo, institucionalmente hablando, para conformar especialistas, organismos de seguimiento, de estudio. También hay una especie de mea culpa, ¿no? Hace más de 30 años que estamos involucrados o nos han involucrado en la región y después no hemos podido generar un conocimiento propio que pueda ayudar a los decisores al respecto, ¿no? En ese sentido me parece que hay que hacer un mea culpa, ¿no? No podemos negociar, no podemos tratar con regiones donde todo lo que sabemos acerca de esas regiones es lo que nos dicen otros, o cuando nos sentemos a negociar los demás saben de nosotros más de lo que nosotros sabemos de ellos. Entonces, en esa situación de asimetría, porque creo que es muy lesivo para los intereses del país. ¿Podemos estar en la región? Sí. ¿Tenemos intereses? Sí. ¿Tenemos historias pendientes? Sí. Pues el desafío es construir conocimiento propio, porque si nosotros no construimos conocimiento propio, otros nos van a decir qué es lo que está pasando, y obviamente que ese conocimiento construido desde otros lugares va a ser beneficio a otros, pero no a nosotros. Claramente, Paulo, porque la paz no es solo un anhelo, es una misión. Bueno, ahora nos quedan unos minutos para tus palabras finales. Un placer haberte escuchado, la verdad, clarísimo, tu exposición impresionante como siempre. Te agradecemos haber estado aquí con nosotros en el programa Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, y te escuchamos para que la audiencia pueda disfrutar de tus palabras finales. Tus breves palabras finales, por favor, Paulo. Y gracias, muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco muchísimo la oportunidad. No, simplemente señalar esto que recién señalaba, ¿no? Medio Oriente es una región demasiado importante, demasiado relevante como para considerarla lejana. Tenemos una gran responsabilidad en Argentina, que es tratar de construir conocimientos sobre esas regiones y sobre todo tratar de entender a esas sociedades de manera directa, no a través de intermediarios. Y para eso creo que es un trabajo que tanto sea desde los organismos del Estado, los organismos de los centros de estudio, de las universidades, las empresas, tenemos que colaborar todos, porque obviamente si no, no podemos acercarnos a esas realidades solamente o bien con mapas desactualizados o mapas escritos en otros idiomas. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org
Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Soldados valientes luchando en la paz, cascos azules y coraje tenaz en tierras lejanas, un mundo en oración, unidos por la paz en cada rincón. Seguimos en Cascos Azules. Escuchamos en el programa de hoy al director de la Oficina de América Latina de Trends Research Advisory, Emiratos Árabes Unidos, director del Comité de Medio Oriente del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Paulo Botta. Bueno, además de toda su sapiencia que hemos dicho y hemos en el programa de hoy. Sí, sin duda. A ver, necesitamos anclarnos en este tipo de cosas y rescato, y le pido a la producción que rescatemos estas palabras cuando él nos hacía. Nosotros tenemos que crear conocimiento propio. Normalmente apelamos a otros escritores, a otros intelectuales, del cual podríamos llegar a hablar también, como iniciamos a hablar lo que decía Thomas Friedman sobre otros aspectos del cual nos hacemos referencia. Pero, a ver, tenemos que comprender, no hemos aprendido demasiado de lo que nos ha sucedido, y desde el punto de vista de la justicia, que es otro aspecto que no nos cabe a nosotros a su vez juzgarla, pero veremos si estas agresiones que hemos llegado a comprender que provienen de ese imperio persa devenido en Irán y sus proxies, porque quedaron en el tintero algunas otras preguntas, como por ejemplo, aparte de los hutíes, aparte de los de Hamas, aparte de Hezbollah, ¿qué otras expresiones descentralizadas, lejanas, nosotros decimos franquicias, porque así como el ISIS o Al Qaeda, etcétera, tiene sucursales, por llamarla de una forma brutal, en África y en tantos otros lugares? Bueno, ¿qué podemos esperar de estas expresiones deslocalizadas que tiene también Irán? Tenemos un columnista también que fue famoso, que es columnista de Cascos Azules, ¿sí? Sí, bueno, les recomiendo un artículo de Mariano Tursi, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral y de UCEMA, que habla sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo los países no querían esta guerra, ¿no? Cómo se fueron sucediendo los lineamientos, las posiciones, las disputas militares, y terminamos viviendo una Segunda Guerra, tratando también, ¿no?, de adentrarnos en estos conflictos y sufriendo lo que es la pérdida de vidas que, bueno, lamentamos con mucho dolor. Vos sabés que respecto a este tema, yo tengo alguna opinión respecto, lo tengo volcado en el libro. Hoy me tengo que enojar con producción porque no trajimos el libro La Posibilidad de la Paz, ese libro que tiene que estar en la estantería de todos los bueno, no, yo hago un análisis y lo expreso en ese lugar, la vocación, la incapacidad que tenía el ser humano de la Primera Guerra Mundial del principio del siglo XX de poder recurrir a la paz como solución. Todo es como la broma que a veces hacemos: el dueño del martillo ve clavos por todos lados y entiende que su obligación es utilizarlo para resolver los problemas del mundo, desde que el nene no duerme y que hace ruido hasta que la cuna hay que arreglarla. No, es brutal lo que estoy diciendo, pero me quiero referir
a que lo que dice Mariano, yo tengo mis dudas de que realmente no querían la guerra, no entendían, ¿no? Eran incapaces de resolver las cosas y había una volatilidad en el ambiente y una proclividad y una cultura guerrera en donde esos salones llenos de uniformes y de sables y de gente que hacía todo un culto a la profesión militar, era la moneda común de principios del siglo, que empieza con una guerra, siguió con una guerra y termina prácticamente de guerra en guerra. Así que fue terrible el siglo XX para eso. Decía que los estadistas se deslizaban dormidos hacia el abismo. Y sí, bueno, el mismo... A ver, cómo termina la Primera Guerra Mundial, Clemenceau, que invita a los alemanes a firmar la rendición, sonaban los cañones en un ambiente realmente terrible ahí en lo que es Palacio de Versalles, el Tratado de Versalles. Y los alemanes de ahí ya fueron a preparar la Segunda Guerra. Para muchos, hay especialistas, no les voy a decir quién es el autor, si quieren estar en el libro, hace referencia a que la Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera. Es decir, el interreño entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial era una cuestión de tiempo. Y me refiero, mientras vamos a saludar dentro de un segundo a los que nos están siguiendo, sí. Tomamos contacto con Andrés Malamud, también otro genio de los análisis, y él refería a lo que es, en esta zona del mundo, a lo que es Israel, a lo que es la Palestina, el territorio, el trilema de Thomas Friedman. Y ese trilema era tres cosas que no se pueden dar simultáneamente. El carácter judío del Estado en esa zona, Palestina, yo esto no se lo preguntamos, no tuvimos posibilidad, capacidad de hacerlo, donde que más que menos el 10% de la población es israelí, o mejor dicho judía, porque hay árabes israelíes también, eso les sorprenderá a más de uno. La condición democrática, es decir, que sea a través de la elección que voten y que también pueda ser compatibilizada con esto. Y el tercer término de este trilema es el territorio. Algunas de las tres cosas van a tener que ceder. Y esto es uno de los comentarios que hacía en su momento también Andrés Malamud. Y esto es tratar de meternos un poco en este tema. Y después vamos a hacer... creo que hay una pregunta vinculada con la guerra de los 6 días. Pero, Alejandra, vamos a quienes nos siguen. Bueno, vamos a saludar a Juan Martínez, César Ferreira. También Federico Kundin se unió. Sí, que está con la pata rota. No rota, pero la rodilla lastimada. Le mandamos un saludo a Nieves Llavina, también a Luciano Jauregui. El general Miguel Ángel Salguero, que se unió, nos mandó saludos y dijo que muy bueno el programa. Así que desde acá... tiene un seudónimo, creo. El otro día no lo reconocía, era Salguero no sé cuánto. Así que mi saludo... eso no lo sé. El seudónimo no lo sé. Bueno, les mandamos muchos saludos. También a Nahuel Benítez, a César Ferreira, desde acá. Enrique Marega me faltó también. Enrique Marega, que siempre nos sigue. Muchas gracias por estar con nosotros, por saludarnos, por acompañarnos en esta epopeya de cascos azules argentinos por el mundo en misión de paz. Bueno, y tenemos un detalle que tiene que ver con esta... si Trump habla de la guerra del doble, de los 12 días, existió una guerra de los 6 días. Y esa guerra de los 6 días, hicimos una brevísima investigación, se inició el 5 de junio de 1967, mientras lo que era la primera fuerza de emergencia de Naciones Unidas, cronológicamente era la tercera misión de paz desplegada por Naciones Unidas ahí en la zona de Suez, porque la primera fue ANSO, la supervisión de la tregua, la segunda fue un Mojib, de la cual hoy creo que ya no tenemos tiempo y vamos a hablar algo también de Guillermo Ríos, el almirante que estuvo ahí en India, Pakistán, y también vos estuviste con Juan Carlos Hernández, el capitán Juan Carlos Hernández, que es autor además de un libro. Hagamos el chivo, pasemos el chivo. Después dice, el libro se llama El conflicto indo-pakistaní, así que...
absolutamente vigente, absolutamente interesante, y es una forma, realmente, no sé si lo habrás notado vos cuando fuiste al CARI a escuchar tanto a Guillermo Ríos como a Juan Carlos Hernández, había gente joven, había estudiantes. Sí, impresionante la cantidad de gente joven interesada en estos temas. Esto es lo que nos alienta, y hay que explicarlo, Alejandra, y lo mismo a Valeria, que sepan que las normas APA, de lo que es la investigación, de lo que es citar fuentes, esto es una fuente secundaria. Nosotros nos hacemos eco de determinadas ponencias, pero hay un modo de citar, por ejemplo en YouTube, por ejemplo un audio, refiriéndolo a la oportunidad en que lo escuchan y a la oportunidad en que es propalado, en que es dado a conocer. Existió esa guerra entre el 5 y el 10 de junio de 1967, en la que, por ejemplo, la aviación israelí atacó preventivamente porque se estaban desarrollando las cosas de un modo, y en ese mismo momento se tuvo que replegar, y acá lamentablemente es uno de los antecedentes del retiro de las fuerzas, que ya no sería la primera vez. En Ruanda también sucedió, que debieron abandonar la zona, y se produjo el ataque fundamentalmente aéreo, con lo cual la superioridad aérea de Israel sorprendió sobre todo Egipto. Hay imágenes todavía de la destrucción de los aviones que estaban en tierra, y así se inició esa guerra, que duró exactamente 6 días, dada que la imposibilidad de contar con superioridad aérea lo hacía imposible continuar con las operaciones terrestres. Así que así había sido aquella operación. En otro momento les vamos a contar también un contacto que hemos tenido con el doctor Malamud, que él está en Portugal y que también lo seguimos con toda atención por sus sabias y sesudas análisis y los estudios y las investigaciones que él lleva adelante. Bueno, un placer escuchar los saludos desde Chipre, desde Nahuel Benítez. Dice que son las 2 de la mañana ya, que nos está escuchando, y que, bueno, es un mimo también que lo nombremos aquí desde los estudios de FM Soldados. No, las vías de contacto no las pude decir, pero para que sepan, se pueden comunicar con nosotros al 11 57 62 2985. 11 57 62 2985. Nos seguís en Facebook como Cascos Azules FM, en ex Twitter, Cascos Azules ARG, en Instagram Cascos Azules ARG, en YouTube Cascos Azules Radio. Te pedimos que te suscribas, que lo compartas, que le des like, así nos ayudas a compartir todo este material de los cascos azules, de los uniformados. Son las 20 horas, me están diciendo desde controles que tenemos que terminar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos. Los saluda Alejandra Formoso Urrosola. Gracias Juan Piaggio, gracias Valeria Díaz. Y gracias Paulo Bota por haber estado con nosotros en Cascos Azules. Chau, chau, hasta la próxima emisión. Esto fue Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Urrosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que, si te gustaron estos videos, te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.